hay ciertos relatos de la Biblia que me dan una mezcla de cólera con tristeza. Y este es uno de ellos. O sea, Acán, el villano de esta historia, sería desconocido, no sería mencionado en la Biblia, si no fuera por su pecado. Estamos en el libro de Josué, en el capítulo 7, y vamos a mirar los versículos del 12 al 16. Como ustedes saben, Moisés murió y el encargo de entrar a la tierra prometida le cayó a Josué. Y preparó al pueblo, se santificaron, y la primera ciudad que atacaron fue Jericó. Y le dieron durante 6 días vueltas a la ciudad, y al 7º día le dieron 7 vueltas, y a la hora que tocaron las trompetas, gritó el pueblo, se derrumbaron las murallas, y Jericó fue destruida y quemada. Pero Dios había dado una ley diciendo de que nadie del pueblo debía tomar ningún despojo de la ciudad. Había dedicado la ciudad al anatema. Y esa es una expresión un poco complicada, especialmente en el Antiguo Testamento. Vamos a dar una definición para el contexto en el que estamos. Cuando algo es dedicado al anatema, significa que ha sido dedicado a la destrucción. Es honrar a Dios cuando se destruye aquello que Dios dedica al anatema. El problema que aconteció fue que Acán codició algo del anatema, o sea, lo que estaba destinado a destrucción. Lo llevó y lo escondió debajo de su carpa, lo enterró en el suelo. La siguiente batalla, el pueblo de Israel la tuvo con la ciudad de Jai o Luz, tiene 2 nombres, y en esa batalla, a pesar de que era un pueblo pequeño, la ciudad venció a Israel, los derrotó, y esto quebrantó al pueblo, ¿no? Y Josué se lamentó y lloró delante de Dios en oración. Y vamos a ver la respuesta a partir de la respuesta que Dios le dio, ¿no? Esto entonces en Josué, en el capítulo 7, versículo 12. Y quisiera que miren el título que le he puesto, y es santificarse del pecado. Santificarse significa al mismo tiempo separarse, así como purificar, limpiar la vida del pecado. Y vamos a verlo en 7 escenas, una por una, y quiero que se identifiquen ustedes con Acán, si quieren con la familia de Acán o con la congregación en la que Acán asiste. Katy, ¿estás haciendo un poquito de ruido de fondo? No sé si estás con tu audífono. No, no estoy. Si bajas un pedacito el volumen, creo que sería suficiente. Ok. Listo, gracias. Entonces, dice Josué 7:12, vamos a leer el texto por pedazos. Por eso los hijos de Israel no pueden estar erguidos ante sus enemigos, le habla el Señor a Josué, sino que vuelven la espalda ante sus enemigos, por cuanto llegaron a ser malditos. Anatema, dice la Biblia textual, anatema dice la Biblia de las Américas, y le dice Dios a Josué, si no destruís a los anatemas, a los malditos de entre vosotros, no continuaré estando con vosotros. En nuestra ignorancia, vamos a decir así, heredada de la cultura mundana, de cómo uno se relaciona con Dios, a veces no entendemos que Dios no tiene, no quiere tener y no va a tener comunión con el que es anatema. Ahora ya les mencioné, Acán tomó parte de lo que estaba consagrado a destrucción, tomó del anatema, y llegó a ser el mismo anatema. ¿Qué cosa significa cuando alguien es anatema? Significa que está destinado a ser destruido.
Entonces, si usted anda en santidad y de pronto peca y ese pecado no es arreglado, usted pasa a ser anatema. O sea, tenemos la impresión, los creyentes de este tiempo, que Dios va a tolerar una cierta cantidad de pecado y que vamos a poder ser cristianos y congregarnos y ser de bendición y ser bendecidos y orar, y Dios nos va a responder si es que el nivel de pecado que mantenemos es razonable. O sea, Dios acepta que seamos avaros, chismosos, borrachos, ignorantes de la palabra, neófitos. Claro, no somos ni asesinos, ni adúlteros, ni ladrones de bancos. Y ese concepto no existe. O sea, el que está con pecado en su vida es un anatema, es un destinado a maldición. Y si ustedes creen que pueden mantenerse y entrar al reino con ese pecado, vayan a la parte final del libro, Apocalipsis 22, y van a ver la advertencia que hace la Biblia en general al final, diciendo: este tipo de personas no entrará en el reino. Nos hemos relajado. La iglesia cristiana contemporánea se ha vuelto anatema. No solo tiene pecado, sino tolera el pecado. Y yo quisiera que de alguna manera Dios nos enseñe, nos despierte la conciencia, nos habilite la sensibilidad para que nosotros podamos empezar a darnos cuenta que un estilo de vida como el de Acán no es poca cosa. Y ya el mensaje de ayer, la semana pasada en Corintios, han ido avanzando este tema y vamos a entrar en los versículos del 8 al 11 este domingo y vamos a hablar mucho más de este tema. Entonces quiero que vean en hebreo jerem, anatema, maldito, es lo que está separado para la destrucción total. Y ya saben que a mí no me gustan ni las palabras maldito ni desgraciado, porque ambas palabras niegan la posibilidad de reconciliarse con Dios. Porque maldito significa alguien que está destinado a condenación, a destrucción total. Entonces, vean estos 6 puntos de reflexión de esta primera parte. A pesar de la promesa que Dios le había dado a Israel, que tendrían victoria sobre sus enemigos y conquistarían la tierra prometida, ellos están siendo derrotados por sus enemigos. Dios les ha prometido que van a conquistar la tierra y que todos sus enemigos van a ser derrotados por ellos. Pero esa promesa no está aconteciendo. Está pasando exactamente lo opuesto, que la pequeñísima ciudad de Ai, con solo 3,000 guerreros que no podrían hacer frente contra los cerca de 900,000 o 1,000,000 de guerreros que tenía Israel en este tiempo, o sea, los aplastarían como si nada, no podía. Fueron derrotados por los pequeñitos. O sea, no depende de la potencia del ejército, la cantidad de soldados, el armamento, depende de Dios. Por el pecado que existió en medio del pueblo, Israel, y noten lo que dice, no podía estar erguido delante de sus enemigos. Tenía que ser humillado. Tenía que volver la espalda a sus enemigos. Y uno podría decir exactamente cuánta gente había en Israel. Pensamos que habían hasta cerca de 6 millones, algunos dicen 2 millones, no tenemos una estadística exacta. ¿Y de cuánto pecado está hablando Dios aquí para que el pueblo no pueda recibir la promesa de Dios? Estamos hablando de un anatema, uno. Imagínense que para tener cierta bendición en la buena semilla, no debería haber ningún anatema. Imagínense cuándo podríamos nosotros decir, bueno, Señor, ahora sí bendícenos, nos hemos santificado. Y yo tengo la impresión, la sensación de que ese tiempo va a llegar.
en que vamos a estar todos santificados conforme a la voluntad de Dios, pero que no va a acontecer antes de la persecución. Entonces, el que encubre el pecado llegará a ser anatema, es maldito. ¿Por qué digo el que encubre? Porque si el pecado es público y conocido y no se arrepiente, se le bota de la iglesia, lo botan de Israel, lo apedrean. Era pena de muerte en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es simplemente se le separa. Se le dice, arrepiéntete, deja tu pecado, no quiero. Nuevamente, arrepiéntete, no quiero. La tercera, no quiero, te vas. Aquí el problema está en que el que encubre. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una campaña de evangelismo, quisiéramos que muchos sean tocados con la palabra, santificados con la prédica, y hay un anatema en nuestro medio, no vamos a ser agradables a los ojos de Dios. Y quiero que sepan, eso no se soluciona con una santa inquisición. El Señor no manda arrancar la cizaña porque en el proceso podemos terminar arrancando el trigo. Cada uno tiene que ahora ponerse en la situación de Acán y ver cuál es su condición. ¿Cuál era la opción que Dios le dio a Israel ante su fracaso espiritual? Era necesario destruir al anatema. No había oportunidad de misericordia, de perdón. Tenían que ser destruidos. Y mientras no se destruya el anatema, Dios no iba a estar con el pueblo. Imagínese, hermano, que usted tiene pecado escondido. Y Dios dice, mientras ese pecado no se arregle, por suerte tenemos, no por suerte, por misericordia, por gracia, tenemos la sangre de Cristo que nos ayuda. La buena semilla no va a ser bendecida. No va a ser. Nuestras oraciones no van a ser respondidas. Nuestro crecimiento espiritual no va a avanzar. Como iglesia no vamos a dar fruto ni ser de bendición para otros. A lo mejor es así. Y a lo mejor por eso la iglesia hoy es tan estéril, donde nuestro país sigue inmerso en corrupción, en idolatría, en robo, en vara, en mentira, en engaño. Prácticamente no hay personas rectas que uno se encuentre por aquí y por allá. Y uno dice, pero ¿y la iglesia no santifica? Bueno, lo quiero poner con toda esa seriedad. Y este relato, lo que hace Acán, son ese tipo de relatos de la Biblia que a mí me dan cólera y pena a la vez. Profunda cólera porque él hubiera tenido paz con Dios, paz en Israel, la misericordia, la bendición de Israel, las promesas de Dios en Israel, pero él peca. Y al pecar, arruina su vida, daña a Israel y causa la ruina de su familia. O sea, es algo muy serio. Cuando hablo con personas que han, por ejemplo, por un adulterio, dañado a su familia, me da muchísima cólera y muchísima pena. Porque son hogares, parejas, hijos, familias que se destruyen. Ahora Dios conoce el pecado y sabe quién es el pecador. En este momento Dios sabe quiénes de nosotros tenemos pecado escondido. Exactamente qué pecado y cuánto pecado. Y si Él quisiera, podría señalar al anatema, como lo hizo, por supuesto, con Acán. Y Dios manda y dice, levántate, le dice a Josué, vamos a solucionar este problema del anatema, santifica al pueblo, o sea, mándale al pueblo que revise su condición espiritual y que se separe de todo pecado, se santifique, se purifique de su pecado, santifíquense para mañana, hay una noche, toda una noche, que es tiempo más que suficiente para arrepentirse en polvo y ceniza, porque así dice Yahvé, el Dios de Israel,
hay un anatema en medio de ti, oh Israel, un anatema, no dice dos, no dice tres, no dice varios, dice un anatema. En medio de ti, oh Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu seno a los malditos, de tu comunión. Os acercaréis pues en la mañana con arreglo a vuestras tribus, tribu por tribu, y la tribu que designe Yahvé se acercará por familias, y la familia que designe Yahvé se acercará por casas, y la casa que designe Yahvé se acercará hombre por hombre. Y acontecerá que el que sea designado con motivo del anatema será quemado en la hoguera, él y todo lo que posee, por cuanto ha traspasado el pacto de Yahvé al cometer una vileza en Israel. Quiero que considere que lo que Acán hizo fue tomar de lo prohibido, de lo que Dios no le permitía que tome. O sea, la vileza en Israel no era que mató niños o violó multitud de personas, no. Él robó lo que Dios había destinado al anatema. Cogió de lo destinado a destrucción. Entonces, santificar, santificados, Kadash en hebreo, Kadosh es el santo, Kadash es santificarse, ser santo, consagrado, o sea, separado, purificado para. Usted el único alimento que pone en su boca es alimento consagrado. La fruta la lavó, hirvió lo que era necesario hervir, cocinó lo que no se puede comer crudo, y una vez que esa comida estuvo consagrada, preparada, usted la puede ingerir. Y si come comida no consagrada, se va a enfermar, ¿no? Y en el caso de la relación con Dios, significa lo que es digno del servicio a Dios. Entonces, ahora quiero que vean los puntos de reflexión de esta parte. Dios sabía que había un anatema en medio del pueblo. ¿Usted sabe que Dios sabe que usted tiene pecado escondido? Acá lo sabía. O sea, este anuncio se hizo a todo el pueblo. Y en el pueblo, todos, menos uno, dijeron, ¿quién será? ¿Quién será? Yo no soy, ¿quién será? Pero había uno en el pueblo, Acán, que decía, ups, ese soy yo. Y si Dios sabe que hay un anatema y lo ha destinado a destrucción, Él no está haciendo nada especial por evitarlo. Entonces, el anuncio del anatema viene con agravantes. El anatema está causando que Israel sea derrotado delante de sus enemigos. De hecho, delante de ahí murieron más de 30. O sea, ya hubo muerte. Su robo causó derramamiento de sangre. Familias se quedaron sin sus esposos, sus hijos, sus hermanos o el pariente que sea, porque fueron muertos en la batalla contra Ai. Este anatema, si no es quitado, Israel pierde la posibilidad de conquistar la tierra. O sea, todo el proyecto de Israel está trancado hasta que el anatema sea quitado de medio. ¿Cuántos de nosotros nos quedaríamos aquí si los anatemas fueran quitados? O sea, sinceramente lo pregunto. Y quiero que considere, por favor, yo puedo ser el mayor de todos los hipócritas, sabiendo que soy anatema, hacerme el loco y hacer mis preguntas y hacer sentir a los demás que yo no soy y los otros son. Porque hipócritas y mentirosos los hay en todos los lugares de la iglesia, del liderazgo más alto hasta el más pequeño. Si Dios sabe que usted es anatema, que tiene pecado escondido, ¿qué oportunidad de bendición tiene nuestra iglesia? Y si uno dice, bueno, con tal de que el pastor que predica no esté en anatema, entonces todo bien. Bueno, los generales del ejército, Josué, el capitán del ejército, los sacerdotes, los levitas, todos estaban consagrados, todos menos uno, que no era Josué el que era anatema, ni el sumo sacerdote, ni los que servían en el templo. El anatema era un fulano de una de las casas
de una de las familias, de una de las tribus de Israel. Un alguien. Entonces, el que sea designado, en quien se encuentre la pertenencia de los objetos consagrados a destrucción, eso significa anatema, será quemado con toda su casa. Será quemado. Hoy en día hacemos un escándalo cuando alguien está sin máscara, en algunos países hacen un escándalo, si hay alguien que no está vacunado, estamos totalmente psicóticos con algo que no es ningún peligro, porque lo más grave que pudiera pasar, que es muy poco común, es que alguien se muera. Pero el pecado lo toleramos a izquierda y derecha. No tenemos ningún temor de Dios. Nuestra sociedad no tiene temor de Dios. Y en la iglesia debería ser diferente. Y hay un plazo hasta el día siguiente para el anatema. Y yo agrego de mi propia cosecha, no lo dice el texto, que alguien pueda confesar su pecado y arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé que nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Es bondadoso. Si en el momento en que Acán escucha el anuncio, se humilla delante de Dios y se arrepiente y confiesa su pecado, a lo mejor Dios lo hubiera restablecido. No lo sabemos. Acán no hizo nada. La hipocresía del anatema. Ahora quiero que vean, este es un proceso largo y demorado. Hablamos de un pueblo grande. No fue una lista de 30 y había que buscar la manzana podrida entre los 30, no era todo el pueblo. ¿No? Entonces, la manera como Dios lo hace, y lo vemos en Josué 7, 16 al 18, Josué se levantó muy de mañana, temprano, e hizo acercar a Israel por sus tribus. Normalmente se acercan solo 12, los líderes de la tribu. No vienen las 12 tribus porque, bueno, en el cargamontón no se podría ni respirar. Y fue señalada la tribu de Judá. No sabemos si con el Urim y el Tumim, no sabemos con qué procedimiento, la Biblia no lo describe, pero sí sabemos que es Dios el que va a designar, al que designe Yahvé. Entonces, por algún medio, por revelación, por profecía, de las 12 tribus se designa la tribu de Judá. Y ahora ustedes, Acán es de la tribu de Judá, es de la familia de Sera, es de la casa de Zabdi, y usted está ahí parado, escuchando lo que está pasando. Y hay una chance entre 12 que salga la tribu de Judá. Y esa chance se da. Usted todavía está a tiempo para gritar y decir, soy yo, misericordia. Pero sale la tribu de Judá, las otras 11 tribus están fuera del litigio, y dentro de la tribu de Judá se acercan los representantes de todas las familias de Judá. He tratado de descubrir cuántas familias son, no lo sé, pero estamos hablando de cientos, si no miles de familias. Las tribus tenían 50 a 100,000 personas. Las familias agrupaban partes importantes de cada tribu. No estamos seguros cuántas, no he encontrado la información tampoco, pero se acercan las familias y Dios señala a la familia de Sera. O sea, Acán tiene que darse cuenta, porque ahora son descartadas todas las demás familias, que deben ser más de 12, y queda su familia. O sea, él tiene que empezar a notar, Dios sabe lo que sabe, y no hace nada. Y de los de la familia de Sera, se llama la casa de Zabdi, no sabemos cuántas casas hay en una familia. Nos imaginamos que no tantas como familias en una tribu, serán 100 de repente o 50, no lo sé, pero se acercan los representantes de esas casas, y aquí Acán sabe que él está descubierto.
No sé si espera un error de último minuto, que se salga la casa de otro y cargue con su pecado, pero él sabe que está ahí delante de ser descubierto. Y se acerca a la casa de Zabdi y se acerca a él con los otros jefes de familia, cabezas de familia, padre de familia, y él es señalado por Yahvé. La manzana podrida es señalada. Quiero que en este momento usted se ponga en los pies, en los zapatos de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus sobrinos. El horror y el espanto. El anatema es acá. Mi papá, mi esposo, mi hijo, mi hermano. Él es el anatema. Y yo le aseguro que en ese momento a Acán le debe haber bajado una ola helada por la espalda. En ese momento en que Acán es señalado, terminó la posibilidad de que él tenga sincero arrepentimiento. Ya no es posible. Una vez que el pecado ha sido descubierto, uno se arrepiente por vergüenza, porque ya todo el mundo lo sabe, porque salió a la luz. Un verdadero arrepentimiento, un sincero arrepentimiento, uno sale de su secreto oscuro y confiesa su pecado. Entonces, las 6 partes de este pedazo del texto, Israel es convocado, todos tranquilos, menos uno, Acán. De las 12 tribus sale Judá, de la familia de Judá sale Sera, de las familias de Sera sale la casa de Zabdi, y de la casa de Zabdi fue señalado Acán. Ahora quiero que vea su nombre completo, Acán ben Carmi, hijo de Zabdi, o sea, ben Zabdi, ben Sera, de Judá. Él está impidiendo personalmente la bendición de todo Israel. Él está trancando el programa de Dios de rescatar a su pueblo de Egipto, llevarlo a la tierra prometida y hacer de ahí una nación grande y gloria para todas las familias de la tierra. Él está en el camino. Es como un Caín, un Judas, no sé qué nombre quiera ponerle, una Jezabel. Él es el fin del proyecto de bendición de la tierra entera a través de Israel. Acán lo está haciendo imposible. No va a ser el único. En la historia de Israel lamentablemente hay varios Acanes, pero en este caso es Acán. Y hasta ese momento se mantuvo en silencio, un hipócrita encubriendo su pecado, posiblemente pensando que no va a salir a la luz. Y me daría muchísima tristeza y cólera que algunos de ustedes estén ahí. De repente no muy conscientes que son unos hipócritas, no teniendo muy clara esa noción de que de repente nunca va a salir a la luz, moriré y nunca nadie se entera, olvidando que hay un juicio eterno de Dios, considerando que estoy trayendo ruina y desastre a los que me rodean por mantener mi pecado, y ignorando Marcos 4:22, que dice: nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Y si usted cree que ahora es la vergüenza más grande y que ya esperará el juicio de Dios, y en el tiempo del juicio
usted la pasará más suave, más piola, se equivoca. Si Acán hubiera confesado su pecado antes de que Israel fuera derrotado, no moría nadie en Jai. Si Acán hubiera confesado su pecado después de la derrota de Jai, él hubiera podido arrepentirse sinceramente. Si Acán hubiera confesado su pecado cuando fue dicho que hay un anatema y que el día siguiente todos se iban a consagrar, y toda esa noche Acán tuvo para pensar que él podría ir temprano donde Josué y decirle: no incomodes a todo el pueblo, yo soy ese pecador. Y cuando salió la tribu de Judá, él podría haber dicho: paren, yo soy. Cuando salió la familia de Sera, paren, yo soy. Cuando salió la casa de Sapi, paren, yo soy. Pero se quedó callado hasta el fin. Y el resultado de su mutismo fue que él y toda su familia son destinados al anatema. Una vez más le digo, si su pecado es descubierto, usted no tiene posibilidad de un arrepentimiento sincero, porque contrición y vergüenza se confunden con arrepentimiento. Contrición es la tristeza que uno siente de haber metido la pata. No es arrepentimiento. Arrepentimiento es esa reacción hacia Dios. Pasamos a la cuarta escena. Y puede que usted se alivie un poco con la cuarta y la quinta escena, pero yo le aseguro que ya es tarde. O sea, ya fue descubierto. Le dice Josué a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria a Yahvé, Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me ocultes nada. Si a usted le parece que esto es una invitación, arrepiéntete, confiesa tu pecado, está usted equivocado. En ese momento Acán fue encontrado culpable en hipocresía. Ahora, ¿podría empeorar su situación? Supongo que sí. Si Dios sabía que Acán era el anatema, también sabía dónde estaba el anatema. Escondido debajo de su tienda, enterrado el robo de Jericó. Entonces, quiero que vea que Acán nunca confesó su pecado. Acán fue descubierto en su falta. Acán fue exhortado en este momento a reconocer lo que había hecho. Lamento mucho la versión de la BTX. Declárame es mejor en la Biblia de las Américas, por eso no es la BTX, porque la BTX dice confiesa, y de hecho no hay la palabra confesión, sino simplemente reporta, informa, dinos. Y reconocer el hecho es darle gloria y alabanza a Dios. No en el sentido de que uno se arrepiente, en el sentido de que Dios conoce el pecado, sabe quién es el pecador, sabe cuál es el pecado, Él ha dicho quién es el pecador, Él ha señalado al pecador, a Acán, de la familia de Sapi, de la casa de Sapi, familia de Sera, tribu de Judá. Él lo ha señalado, y dar la gloria es decir, Dios lo sabe todo. Dios realmente conoce todas las cosas. Entonces hay una contumacia. Y quiero que vea acá los 6 niveles de contumacia en el pecado. Contumacia significa endurecido, obstinado, que resiste a su conciencia. Nivel 1. La conciencia acusa al pecador y él confiesa su pecado antes de ser descubierto. Viene y dice: he hecho algo que no está bien. ¿A quién confiesa su pecado? Primeramente a Dios, por supuesto. Y luego al prójimo que ha dañado con su pecado. Por ejemplo, usted ha estado robando algo de su empresa. Confesar el pecado no es decir: Dios, lamento que he estado robando, me he estado sacando, no sé, qué sé yo, cajas o lo que sea. No, es ir a la empresa y decir: he robado estas cosas.
es ir a la pareja y decirle, te he sido infiel. Es ir al patrón y decirle, no he cumplido lo que me has dicho. Es reconocer que lo que tienen es por soborno, por vara. O sea, confesar el pecado es reconocerlo. Ese es nivel 1. Y el nivel 1 permite un arrepentimiento sincero. Nivel 2. Una vez descubierto en su pecado, que ya es abismalmente, debería poner nivel, no sé, 20, porque entre el 1 y el 2 hay un abismo enorme de distancia, es confesar. Por ejemplo, David. David pecó, adulteró con Betsabé, mandó matar a Urías, encubrió todo lo que hizo, era igualito a Acán, idéntico a Acán, nunca confesó su pecado, nunca salió y dijo, he hecho lo malo delante de Dios. Y vino Natán el profeta y le dijo, has hecho esto. Y en ese momento se humilla. Ese es nivel 2. Al ser descubierto en el pecado, confiesa el pecado. ¿Qué otra posibilidad habría? Bueno, nivel 3. Es descubierto en el pecado, pero no lo confiesa hasta que se le comprueba el pecado. O sea, un líder evangélico en Estados Unidos, que estaba predicando vehementemente en contra de la homosexualidad, él mismo solicitaba los servicios de un varón prostituto. Y cuando el varón prostituto llamó por teléfono en una audición en vivo con este predicador, él lo dijo. Y el predicador negó y dijo, es un loco, me está acusando, etc. Pero el prostituto se presentó a la radio y mostró pruebas. Entonces confesó su pecado. Hay un abismo entre el nivel 2 y 3. Un abismo. La pareja le dice, creo que me está sacando la vuelta, y él dice, no, pero a mí me parece, llegas tarde, te comportas raro, hay un montón de coherencias, no, hasta que se aparece el amante o la amante y dice, yo soy amante o amante de su pareja. Y ahí él dice, sí. Hay un abismo entre 2 y 3, inmenso, y hay un abismo más inmenso entre 2 y 1. Yo no sé qué tan contumaz es usted con su pecado. Si de repente necesita pruebas, que le tomen foto, que lo graben, que la cámara diga, ahí está sacando la plata de la caja, ahí se ve que está sacando el billete, metiendo en el bolsillo, como se ha hecho con sobornos y coimas, con jueces, fiscales y policías. Nivel 4, a pesar de ser demostrado el pecado, no reconoce culpa, sino le echa la culpa a otro. Adán y Eva comieron y se escondieron. Cuando el Señor sale, no van y confiesan su pecado, lo esconden. Cuando el Señor, que lo sabe todo, encara a Adán, ¿qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Inmediatamente descarga su culpa. Entonces, es reconocer y no reconocer a la vez. De alguna manera acá va a ser algo parecido. Ya les muestro dónde. Pero si usted ha pecado, usted pecó. O sea, no es el dinero el que se metió a su bolsillo, usted lo agarró y lo metió. No es la mujer que lo seduce, es usted que se deja seducir. O el hombre. Entonces, quiero que vea el inmenso abismo que hay entre el 4 y el 3. Por lo menos el 3 llega a decir sí he pecado. El 4 no. Dice, bueno, he pecado, sí, pero la culpa es mis padres, mi iglesia, la sociedad, el mundo, etc. Bueno, nivel 5. El pecador nunca reconoce su pecado. Y usted puede decir, pero hay pruebas, son falsas, son fabricadas. No es cierto. Parece, uno creería, no. Hay pecadores que nunca reconocen su pecado. ¿Saben quién?
un político que se quiere reelegir, siempre va a decir no, no, no. Empresas que le han hecho daño a sus clientes vendiendo cosas tóxicas, hacen un arreglo con dinero, pero eso sí, nunca reconocen culpa. Arreglan en la corte diciendo vamos a darle un dinero, pero no reconocemos culpa. Y pecado nunca reconocido es condenación eterna. Y hay un abismo entre 4 y 5, porque el 4 todavía dice hice, aunque le echa la culpa a otro. El 5 dice no he hecho. ¿Y cuál es el nivel 6? El nivel 6 es el que está a las puertas de la muerte y no reconoce. Esa última confesión se manda el cura al que está condenado a muerte para que alivie su conciencia. No estoy diciendo que valga de algo hablar con un cura, absolutamente. Pero si usted sabe que está partiendo para encontrarse con el Señor, ¿no sería momento de hacer las paces con Dios? ¿Se atreve usted a irse al juicio con pecado encubierto? Hay un abismo entre 6 y 5. Y ahora note, estos 6 niveles de contumacia son cotidianos, son rutinarios, son diarios. Yo le aseguro que usted constantemente anda moviéndose en todos esos niveles, ni siquiera es consciente. Mete la pata en el trabajo y le echa la culpa a otro. Yo era auditor en la empresa, lo hacían todo el tiempo. No fui yo, se cayó el sistema. Aunque fue ese horror el que causó que se caiga el sistema. No, ha sido el sistema, ha sido esto, ha sido lo otro. El mundo siempre está en los 6 niveles. ¿Y cuántas personas dicen, ese secreto me lo llevo a la tumba? Quisiera que por favor entiendan, me lo llevo al juicio eterno de Dios. Y es un mal lugar para llegar con pecado escondido. ¿Cuál es el nivel de Acán? Nivel 2. ¿Fue suficiente arrepentimiento para que él librara a su familia o su alma? No. No fue suficiente, nivel 2. ¿Fue suficiente para David, nivel 2? Sí, fue suficiente. Avanzamos. Acán no trató de esconder el pecado ni de mentir. Escena número 5. Ahora vea el pecado de Acán. Acán es un hombre consagrado y santo. Es parte de los ejércitos del Dios eterno todopoderoso. Está bajo el liderazgo de Josué, el profeta representante de Dios delante del pueblo después de Moisés. Él es parte de ese pueblo que es ahora guiado por Dios a la tierra prometida. Está en perfección, entre comillas. Y en ese momento, en la caída de los muros de Jericó y atacando, destruyendo y quemando Jericó y matando a las personas conforme al mandato de Dios, que Él tiene derecho de mandar matar mujeres, niños, quemar propiedades, destruir ganado. Dios es dueño y señor de todo. Y si alguien dice Dios no debería hacer eso, entonces yo le animo que usted empiece a temblar delante de Dios, porque Él es Señor, el único Señor. No hay derechos humanos, no hay conciencia moral, no hay un bien universal que Dios debe someter. No, Él es Dios. Y Él ha consagrado los pueblos de los cuales eran la tierra de Israel al anatema por su pecado, su idolatría, su contumacia en el pecado. Así como consagró Sodoma y Gomorra y consagró el mundo entero en el diluvio. ¿Y cuántas personas mueren en su pecado y van al juicio de Dios? Empiece a conocer al Dios de la Biblia, no el Dios de dibujos animados, el Dios Mary Poppins de que hablan las iglesias y los de la izquierda liberal. El verdadero Dios, el Señor que hizo los cielos y la tierra, que Él manda y Él es el que juzga. Y dice acá, cuando vi entre el botín, y ahora vea lo que vio, un manto de sinar,
o sea, una prenda de ropa lujosa, 200 ciclos de plata, que es una cantidad enorme, y una barra de oro de 50 ciclos, que es una cantidad enorme también. Cuando él vio estas cosas, que han visto miles del pueblo, miles de cosas, porque todo estaba destinado al anatema, menos los metales que eran para el templo. Cuando él lo vio, ese era su trabajo: tomar la plata, tomar el oro, llevarlos para ser consagrados para el templo y quemar el manto. Él dice, los codicié. De alguna manera aquí es una confesión, un reconocimiento, pero da la sensación un poquito que la codicia es algo que acontece, no es algo que uno mismo produce. Y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo. Y la palabra plata ahora es genérica, se refiere a los metales preciosos. Entonces quiero que vea las 8 lecciones de esta parte. Acán no atacó Jericó con la idea de hacerse anatema. No, él no buscaba pecar. Igual que usted y yo, que andamos cualquier día sin andar planeando el pecado. No somos de los que maquinan maldad y se levantan después de meditar en su cama la maldad para hacerla en el día. Espero, por lo menos. Él fue con todo Israel, vio caer el muro, el terremoto de Dios, el cumplimiento de Dios de entregarle ciudades amuralladas, ejércitos poderosos. Él vio cómo Dios obraba lo que había dicho. Y estando en Jericó, paso número 1, ve el manto, la plata y el oro. No hay pecado en verlos. No hay. Él vio, porque estaba destruyendo la ciudad, y debe haber entrado en la casa de alguien que tenía estos bienes. Pero Acán fue tentado y codició. O sea, quiero explicarle qué pasó aquí. Acán pensó, mi vida va a ser mejor, más feliz, si yo cojo el manto, la plata y el oro. Voy a mejorar la calidad de vida con esos bienes. Y ese es el engaño del pecado, dulce en la boca, amargo en el vientre. No se deje engañar. Una buena conciencia vale más que cualquier manto de lo que sea, cualquier plata y cualquier oro. Él destruyó su vida cuando empieza a codiciar. Pero la codicia es todavía tentación, no es pecado. Todavía no es anatema. Pero, segundo pero, Acán tomó el manto, la plata y el oro. Tomó el manto, la plata y el oro. Pecó. Y usted lo sabe. Usted sabe cuándo pecó. Usted sabe. Pequé. Caí. Tropecé. En ese momento usted es Acán. En ese momento está en falta. Ha roto su comunión con Dios. Se ha separado de Dios. Dios ahora es su adversario. Y lo digo con toda la misericordia y el amor de Dios. Es un adversario que lo va a llevar a santificarse. Él no lo va a ayudar a encubrir su pecado. Él lo va a llevar a santificarse. Como llevó a Acán, lamentablemente Acán no entendió el tiempo de Dios. En el momento en que Acán toma el anatema, Dios lo sabe, y se hace maldito delante de Yahvé. En el instante en que él lo coja. Él podría haberse arrepentido y en vez de enterrarlo en su tienda, entregarlo donde debía entregarlo y quemar el manto. Pero ya el pecado trajo la muerte. Como dice Santiago 1:3. Acán sabía que había caído en pecado, y el que esconde su pecado reconoce que ha hecho lo malo, que su conciencia lo acusa y por eso lo esconde. No me diga, yo no sabía que era pecado, y no le cuenta a nadie lo que hizo. Justamente no le contó a nadie porque está avergonzado de lo que ha hecho y su conciencia le está acusando de lo que has hecho está mal. Si alguien sale de casa, digamos un viaje de negocios, si se porta mal, hace lo que sea,
Cuando regresa del viaje de negocios, no cuenta todo lo que hizo. Omite aquellas partes donde su conciencia le acusa, porque él sabe que está mal. Y Acán está reconociendo su pecado, enterrando lo que robó, escondiendo. Y lamentablemente Acaz fue contumaz. Queridos hermanos, es posible que caigamos en pecado y tropecemos. Muy triste, muy lamentable, pero es posible. Arrepiéntanse de inmediato. De inmediato. El pecado deja normalmente de ser dulce hasta que uno lo comete. Se arrepiente y arregla. Y así se rompa todo. Lo boten de su casa, lo boten de su trabajo, lo boten de la iglesia. Usted se arrepiente porque lo que quiere es paz con Dios. Entiéndame bien, paz con su familia, paz con la iglesia, paz en su trabajo. Escondiendo pecado es enemistad con Dios. Usted está haciendo la elección equivocada. Está botando el clavito y guardando la bomba. Paz con Dios. Eso es santificarse. Y Acán fue contumaz. Nivel 2. Un abismo con el nivel 3, el 4, el 5, el 6. Pero aún así un abismo con el 1. El más grande de todos. El abismo entre el 1 y el 2 es el mayor. Entre confesar y ser descubierto. Muy bien. Entonces, escena número 6. Acán pecó porque codició. Y su pecado no arrepentido lo condenó eternamente. Envió mensajeros, voy a acelerar un poquito, me estoy demorando demasiado, fueron corriendo a la tienda, sacaron lo que había escondido Acán, lo pusieron delante de Yahvé. Por favor, quiero que noten, no lo pusieron delante de Josué, lo pusieron delante del Señor. Qué vergüenza, qué tristeza, qué dolor. Cuando nos sacan en cara nuestros errores delante de nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros colegas, pasamos mucha vergüenza, pero este es delante del Señor. Y Josué con todo Israel tomaron a Acán, tomaron las cosas, tomaron a sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas. Quiero que noten, no era una persona pobre, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Yo no quisiera que por mi pecado se cayera un cabello de la cabeza de mis hijas. Y Josué le dijo, y quiero que escuchen, porque nos has turbado al pueblo de Dios, Yahvé te turbará hoy. Y los apedrearon y los quemaron. Levantaron un montón de piedras y hasta el día de hoy están ahí. Y entonces Yahvé se volvió del furor de su ira. La sentencia de Dios se cumple. El que peca morirá. Es necesario pedir el perdón, clamar a Dios, arrepentirse. 7 lecciones, el pecado de Acán fue confirmado. Acán y su familia fueron llevados a Acor. Y usted puede decir, ¿qué culpa tiene la familia? ¿Por qué están bajo el juicio de Acán, que lo quemen y lo apedreen a él? El anatema estuvo debajo de la casa de Acán. Tenga cuidado con Dios. Dios no es un ser humano imperfecto en sus juicios. Dios es perfecto. La familia podría saber, eso no lo sé, pero creo que hacer un hueco y enterrar cantidad de dinero era más o menos visible. Es el juicio de Dios. Y si usted peca, su familia va a sufrir. Y Adán también lo puedo mencionar, David pecó y su familia sufrió enormemente. El pecado a David le fue perdonado, pero su familia fue un desastre de ahí en adelante. Un desastre.
Y a mí me hubiera encantado que David hubiera hecho un arrepentimiento más público, más visible, más abierto, si hubiera separado de Betsabé, si hubiera quedado solo, hubiera buscado por todos los medios mostrar cómo se había equivocado delante de Dios. Pero no lo hizo. Y Acán turbó a Israel, fulano turbó a la iglesia, mengano turbó a su familia, y Dios turbó a Acán. Y me da cólera y pena, ambos juntos. Mucha cólera, mucha pena. Son pasajes que conozco. Yo ya sé lo que pasa con Adán, con Caín, con Acán, con Acab. Yo ya sé lo que pasa. Y cuando lo leo me vuelve a doler y me vuelve a penar. Él era libre, consagrado y santo y arruinó su vida en una codicia. Inútil. No faltándole nada, ni alimento, ni casa, ni familia, ni ganado, ni nada. Entonces el pecado de uno, especialmente cabeza de familia, tendrá consecuencias en todos los demás. Cuando usted peca, arrastra a su familia a la ruina. No solo su vida, toda su familia. Una vez muerto el anatema, Dios se vuelve del furor de su vida. Y yo agrego este punto número 7. Es bueno que lo sepa, que lo entienda. El pecado siempre termina en muerte, siempre. Por eso fue necesario que Jesús muriera en la cruz. Fue necesario para que podamos ser perdonados. Una reflexión final. Quiero avanzar punto por punto. Es para usted, delante del Señor. No hacemos confesión pública de pecados en esta iglesia. ¿Tiene usted pecado escondido y no confesado? Yo le animo esta noche. Revise esta pregunta. Repásela. Medite. Y si usted dice, bueno, pero ¿pecado de qué? Vaya a los 10 mandamientos. Vaya a las listas de pecado. ¿Es usted un avaro? ¿Es usted un chismoso? ¿Es usted un mentiroso? ¿Es usted un borracho? ¿Está usted en inmundicia? ¿Es usted adúltero? ¿Es blasfemo? ¿Es idólatra? ¿Es ladrón? ¿Deshonra a sus padres? ¿Es ocioso? Bueno, repase su vida, revísela. Vea dónde están los conflictos. Vea qué cosas usted esconde y no cuenta. Segundo, ¿no teme usted la ira y el juicio de Dios? ¿Cree que su pecado escondido, su manto de Sinar y 200 ciclos de plata y 50 ciclos de oro enterrados en su tienda, no lo van a condenar? ¿Sinceramente cree que Dios va a hacer la vista gorda, lo va a pasar por alto, no lo va a considerar? Y a pesar de que algunas veces su pecado se menciona en la Biblia, en algún estudio bíblico como este, ¿cree que podrá mantener escondido su pecado para siempre? Yo le animo encarecidamente desde lo más profundo de mi corazón. Si ha pecado, nivel 1, es lo máximo que un creyente puede llegar. Nivel 1. Hace unas semanas, un pastor principal ha caído en pecado. Cuando ha sido confrontado, lo ha negado. Cuando le ha mostrado filmación en su pecado, lo ha reconocido. Es nivel 3. Es penoso. Un creyente nunca debe pasar del nivel 1. Y si cae en nivel 2, tiene 2 pecados. Su pecado y el deseo de encubrir su pecado. 4. Mientras usted esconde su pecado, ahora por ejemplo, y no lo confiesa, ¿no le preocupa no tener comunión con Dios porque no la tiene? No se haga ilusiones, ni tener ninguna victoria sobre el pecado. O sea, si usted dice, bueno, yo sé que tengo mi pecado y Dios lo sabe, pero aún así Él me responde mis oraciones, es mentira. Lea la Biblia, léala con cuidado. No, pero Dios sabe que yo quisiera, que si yo pudiera, y si no fuera, porque eso
va a hacer que le dé un infarto a mi pareja y va a morir y yo no quiero que muera, le voy a dar muchísima tristeza y yo no quiero que tenga esa tristeza. ¿Usted cree que Dios puede ser engañado con ese tipo de excusas? No puede. No, pero eso le da un amargón a mi jefe y él está mal de corazón, tiene hipertensión, o va a generarle una depresión a mis hijos y nada. El pecado encubierto hace que usted no pueda ser de bendición para nadie. Para nadie. No tiene comunión con Dios. Ese pecado es un muro entre usted y Dios. Y yo no sé cuánto de nuestras iglesias que son tan inútiles para evangelizar en este tiempo se debe a eso. Tengo la impresión que somos tan inútiles para evangelizar que Dios va a tener que traernos una especie de conquista de nuestros territorios tipo Josué para que los que de nosotros somos reales y verdaderos finalmente seamos purificados por fuego y podamos dar un testimonio. No se vuelva amigo ni simpatizante del pecado. Quinta pregunta. ¿Cuál nivel de contumacia tiene en relación a su pecado? ¿En qué nivel está? Porque de repente ya lo descubrieron. Yo tengo anécdotas tristes de pastores que me han negado estar en adulterio y después ha salido a la luz. Claro, ahí han salido del país, no tendrá que enfrentar a nadie, como si eso les ayudara en algo. Si usted pecó, enfrente. Si usted pecó, vaya, confiese, humíllese. Si a usted lo maltratan por su pecado, déjese maltratar y diga: Señor, me lo merezco y te doy gracias, que me estás santificando. Sexta pregunta. ¿Está usted esperando que su pecado sea descubierto o tiene la esperanza que va a permanecer escondido para siempre? Verá, nivel 6 existe. Hay personas que se van con su pecado a la tumba. Gino, que ustedes lo conocen, tenía un tío, creo que era Juan o José, algo parecido, y cuando se murió el tío, llegaron 2 familias al entierro. 2. Ambas no sabían de la otra. Se fue con su pecado a la tumba y con eso al lago de fuego. Si usted muere con pecado no arrepentido, no confesado, usted voluntariamente no le confiesa su pecado a su pareja que está ahí a su lado, a sus hijos que lo están acompañando en sus últimos momentos, no pide un teléfono para hablar con su jefe antes de partir, usted se va con pecado no arrepentido. Y yo le aseguro que la vergüenza que pasamos en este mundo por causa de nuestro pecado es mínima. No es nada comparado con la vergüenza delante del trono de gloria cargados de pecado. Séptimo, si su pecado fuera descubierto, ¿se humillaría usted y confesaría lo que ha hecho? ¿Se atrevería a orar y decir: Señor, que mi pecado salga a la luz, que se conozca? Si tiene temor que lo vamos a echar de la buena semilla, yo quiero tranquilizarlo. Si le descubrimos pecado encubierto no confesado, le mostramos la puerta de salida. Pero si usted confiesa su pecado y se arrepiente, la iglesia siempre tiene sus puertas abiertas. La iglesia no solamente, Dios, el Señor Jesús, en la gloria. O sea, es exactamente al revés. Si usted dice: no, porque si se enteran lo que he hecho, ya fui. No. Cuando usted engaña y encubre lo que ha hecho, ya fue. Hasta que se arrepienta. Si usted está vivo, respira, siempre se puede arrepentir. Y decir: Señor, esto es horrible, quiero arreglar mi vida. Quiero arreglar mi vida. ¿No le preocupa estar bajo maldición y ser tropiezo a todos los que le rodean, incluso a su familia? Sus hijos no se convierten, nadie se arrepiente a su alrededor, sus reuniones de familia son un infierno, no hay santificación, no hay bendición a Dios, no hay la paz del Señor Jesús en la convivencia.
todo es simplemente un campo de batalla sin fin. Y la verdad usted le echa la culpa a los incrédulos, pero a lo mejor no son los incrédulos. Es el anatema. Y 9, porque 8 no es un buen número, después de estudiar la historia de acá, no es tiempo que usted alivie su conciencia. O sea, no es tiempo de salir. Consuelo, sí, hay consuelo. Le doy 2 pasajes de consuelo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y sabe qué palabra me encanta de este versículo? Esta. Toda. Si usted está rojo como la sangre, va a quedar blanco como la lana. Perfectamente santificado y consagrado. Y la predicación de Pablo, así la resume él predicaba que se arrepintieran, se volvieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si usted hoy día en la noche dice, ay, este estudio me ha dejado intranquilo, tengo acá algunas cuentas inconclusas, y ahí en su cama, a escondidas, dice, Señor, te confieso mi pecado, me arrepiento, pero que el fulano no se entere, porque me va a matar si se entera, entonces usted no se está arrepintiendo. Tiene que ir al fulano y decirle, mátame, recházame, ódiame, lo que sea, pero quiero que sepas, yo reconozco y te pido perdón, me humillo y déjese humillar, que lo traten como a la zapatilla, le tiren el basurero encima, usted se sienta feliz de que le caiga el basurero encima. Se lo merece. Y la sangre de Cristo lo va a limpiar y va a hacer de usted un hijo, una hija de Dios, en paz. Y la próxima vez, si llegara a acontecer que es muy triste, tropieza, nunca pasa de nivel 1. Nunca pasa de nivel 1. Usted inmediatamente se arrepiente, reconoce, confiesa y hace obras dignas de arrepentimiento. Y además de estos 2 pasajes, aquí termino, disculpen, me extendí un poquito, tengo un consuelo más. Este domingo vamos a hablar del arrepentimiento. Ese es el tema de este domingo. O sea, hemos empezado la semana. No sé qué nos preparará Luis, el fabricante de lecciones, el miércoles. No lo sé ahorita, pero el tema de la semana pasada, de la anterior y esta semana están alrededor de santificar nuestra vida. La iglesia de Corinto se santificó. Oh, sí. El anatema de la iglesia de Corinto fue resuelto. Y este domingo tenemos el gozo y la alegría de ver cómo pasó, qué hicieron, qué aconteció y cuál fue esa obra digna de arrepentimiento, el resultado de esa transformación. Le puedo adelantar, sin el Espíritu Santo no acontece. Si usted se va con Tomás echado en su cama y dice, pastor loco, exagerado, es un fanático, yo siempre lo he sabido, hay ciertas cosas que mejor no se hablan porque hacen daño a otras personas, quiero que sepa que el Espíritu Santo no está cerca de usted. Y el que está con pecado, no arrepentido, no tiene comunión con Dios. No se haga el sabio espiritual. El que tiene pecado está destinado al anatema. Ampárese en la sangre de Jesús. Lávese con la sangre de Cristo. Límpiese de su pecado. Santifíquese. No arriesgue el lago de fuego. No vale la pena, se lo aseguro. Muy bien, amén, queridos hermanos. Amén, amén. Están todos silenciados, pero yo no los he silenciado por si acaso y tampoco es culto público, es abierto. No vamos a hacer muchas preguntas, Benjamín, adelante, porque no quiero hacer una prédica de domingo. Ya este domingo me pasé de la hora. Cuando veo, me aflijo de que el tiempo no alcanza. Lo único que me consuela es que ya sé que las prédicas demoraban 8 horas, 6 horas en los tiempos bíblicos, y ahora uno le da un miserable 1 horita y media, 1 horita y cuarto, es poquito. Dime, Benjamín.
hermano, ¿se podría llegar a saber, o lo dejamos en la soberanía de Dios, por qué el pastor a David en nivel 2 y a Acán no le bastó el nivel 2? Porque Dios... No, a David sí le bastó. Sí. A David le bastó, a Acán no. Yo pienso, he meditado en tu pregunta, pienso, no leí el pasaje, espérense un ratito, por aquí lo tengo, que se debe a esta advertencia. O sea, Dios ya había dado una sentencia para lo que hizo Acán. Acán pecó sabiendo que era anatema. Creo que si hubiera tenido nivel 1, Dios hubiera tenido misericordia, porque todavía el anatema habría sido destruido antes de una derrota de Israel. Pero le dijo, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, a la destrucción. No sea que las codiciéis, exactamente lo que le pasó a Acán, tomando del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel. Quiero que note que es una carga bastante grande para una persona, y Acán lo sabía, y traigáis desgracia sobre él. Toda la plata y el oro son para Yahvé, y Acán se las tomó para él, o sea, le robó a Dios. No, en los diezmos no se roba a Dios, son falsos, pero acá sí, Acán le robó. Y todo lo demás era consagrado al anatema. El manto de Sinar debía ser quemado. Entonces él se quedó con el anatema y se quedó con lo que estaba consagrado a Dios. Entonces me parece que con nivel 2, con esta advertencia, no tenía chance. Pastor, una pregunta. O sea, que acá podemos ver que el pecado de Acán es diferente al de David, porque el de David no se considera un anatema. Es por eso tal vez que a él sí le resultó. El anatema es todo el que peca, destinado a condenación, a destrucción. O sea, todo el que está en pecado no arrepentido y muere sin arrepentirse de su pecado está destinado al anatema. No hay vuelta que darle. Si usted cayera enfermo y su muerte se acercara y usted tiene algunas dudas, por favor me llama. Es importante que uno no vaya al anatema. La diferencia entre Acán y David es que Acán fue advertido literal y detalladamente que si hacía estas cosas, esto acontecería. En el caso de David, el hecho de que él adulterara estaba dentro de la ley dada en el monte Sinaí, que él asesinara a Urías estaba dentro de la ley en el monte Sinaí, pero no había una advertencia específica para esa secuencia de actos con una declaración de anatema. Ok, gracias. De nada. Muy bien, para la oración, Marquito, y para cada uno de nosotros, espero que no solo sea Marco el que ore, que Dios nos revele nuestro pecado. Si estamos en una nebulosa y meditamos en coliflores y no llegamos a nada claro, que Dios nos lo aclare, que Dios lo revele, lo muestre, lo manifieste, lo haga evidente. Amén, Marquito. Amén. Oremos, hermano. Oremos. Bendito Señor y amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos confrontas con tu palabra, Señor, sobre aquello que no confesamos, Señor, y que son nuestros pecados, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que sean manifestados, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y los que nos son ocultos, Señor, seas tú trayendo nuestra memoria y poder arrepentirnos de ellos, Señor. Que no tengamos que esperar a que sean confrontados, Señor, por ser descubiertos por otra persona, sino que nosotros mismos, Señor, nos quebrantemos delante de ti y confesemos nuestros pecados, Padre amado. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar, Padre amado. Por lo tanto, tenemos ya la promesa, bendito Dios, de tu perdón. Pero lo que tú demandas es que lo confesemos. Gracias, Señor, por este momento, por estas palabras, Señor. Que no solamente sean unas palabras que hemos escuchado y que hemos tenido un remordimiento, sino que nos lleven a un verdadero arrepentimiento, Señor amado, y que la pongamos en práctica día a día, Señor. Que nos examinemos si estamos en la fe, Señor. Que cada día evaluemos cada cosa que hagamos, digamos, veamos o pensemos, Señor, y poder arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso te lo pedimos, Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén, amén. Gracias, Marco. Por si acaso, no es que no haya perdón de pecados ni esperanza de salvación. No hay perdón de pecados ni esperanza de salvación para el que no se arrepiente. Muy bien. Voy a, José, ¿hiciste el respaldo? Sí. Sí. Ya, de repente voy a recortar un poquito el respaldo y subirlo a la página web. Ya. Porque creo que este mensaje lo debería escuchar toda la iglesia, ¿no? Los lunes no siempre vienen todos. Estamos entrando en un tema muy importante del libro de Corintios. De hecho, los versículos del 8 al 11 en Corintios 7, segunda de Corintios 7, es para mí el pasaje central del arrepentimiento en la Escritura. Cuando tengo que hablar de arrepentimiento voy ahí, nos toca este domingo revisarlo. Entonces, este es un buen tema introductorio y ha sido parte de mi lectura bíblica de esta semana y por eso el Señor me está mostrando. Y en realidad ha sido el capítulo 7, el 8, el 9, el 10 hasta el 11. He ido pasando por los capítulos y haciendo notas, pero este capítulo 7 y el problema de Acán me parece sumamente contemporáneo. No tenemos celo de santidad y eso significa que encubrimos nuestro pecado. Listo, queridos hermanos. Dios los bendiga. Voy a poner en Telegram, Marquito o Luis, lo pasas al WhatsApp, el bosquejo de hoy.